Microvision. Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestra segunda sesión del Max Graf Webinar Series, un evento de Botis, Microvision y Straumann. Hoy tenemos al doctor José Manuel Abarca desde Chile. Doctor Abarca, bienvenido. Voy a dar una introducción. El doctor José Manuel Abarca es cirujano dentista, especialista en implantología oral, especialista en periodoncia, es vicepresidente de la Sociedad Chilena de Implantología Oral, es fellow de ITI, es líder de opinión de Straumann Botis, es conferencista nacional e internacional y gran amigo de la casa y gran amigo de Microvision. Doctor, bienvenido para este gran webinar que vamos a tener hoy y bienvenidos a todos los que están acá para aprender y ver al doctor José Manuel Abarca. Entonces, las preguntas las pueden ir dejando en el chat y se las haremos al doctor al final de la ponencia. Doctor José Manuel, bienvenido y la audiencia es toda suya. Muchas gracias, Laura. Un saludo para todos mis amigos de Colombia y de Microvision. En Microvision me acuerdo estábamos sacando la fecha del 2017, cuando tuve la oportunidad de compartir con ustedes en un Bone and Tissue Days que se hizo por allá en Bogotá. Así que en algún minuto espero compartir con ustedes también físicamente, ¿cierto? Se extrañan esos viajes y ese compartir. Bueno, cuando me extendieron de Botis la invitación a participar, yo encantado, inmediatamente dije... Como estaba entiendo, mire, sí. Le voy a pedir si pueden apagar los micrófonos para que podamos ir con más fluido. ¿No? Y como les decía, fue increíblemente grato recibir esa invitación, sobre todo que hay gente muy buena como el doctor Frank Kloss, amigo también de Botis, quien estará con ustedes la próxima semana. Tuve la oportunidad de estar con ellos en un par de años y la verdad que están desarrollando cosas interesantísimas. Así que también muy contentos de que ustedes, hace poco, entiendo, Laura me puede corregir cuánto tiempo, tuvieron el clearance de lo que son los aloinjertos de la línea Botis, así es que de alguna forma complementar lo que en algún minuto conversamos acerca de los senoinjertos, ahora con el portafolio más extendido que tienen ustedes también, lo cual hace que esta versatilidad de biomateriales pueda estar al alcance de nosotros para las soluciones clínicas que vamos a ir conversando de a poco. La idea es ir descubriendo Adelante, Laura. Sí, es que nos escriben que se oye un poco lejos, que no se oye bien, entonces no sé si te puedes acercar más o sí, eso. voy más cerca, ahí vamos a ver si Yo voy mejora. mejor, no sé si alguno nos puede por el chat confirmar si ya, que se oye mucho mejor, gracias. Ya, perfecto, voy a estar aquí más cerca. Bueno, de alguna forma señalaba que me alegro mucho que puedan tener acceso también desde hace un tiempo ahora a MaxCraft, toda esta línea de portafolio Botis que de alguna forma trae los aloinjertos y como vamos a ver se complementa con también la utilización de algunos senoinjertos para indicaciones bastante diferentes y también complementarias. Vamos a ir viendo y descubriendo este videomaterial que yo creo que les va a llegar y les va a dar muchas satisfacciones y también va a permitir ser utilizado en muchas indicaciones en nuestros pacientes. Bueno, de alguna forma yo quise denominar esta charla regeneración ósea predecible y tiene mucho que ver con la curva de desarrollo profesional que cada uno va teniendo, ¿cierto? Al principio queríamos todos muchos materiales nuevos, hacer grandes procedimientos y la curva de aprendizaje me ha llevado a recalcar y quizás destacar que lo más importante en nuestros procedimientos es que ellos sean predecibles. Yo creo que no hay ningún elemento que sea más malo para el odontólogo que tener que repetir o tener que enfrentar el fracaso en lo que hacemos. Y que es parte de lo que hacemos también. No solamente tenemos ganadas, sino que también tenemos perdidas. Y de alguna forma lo que tratamos de hacer es que nuestros tratamientos sean predecibles. Es decir, de alguna forma de anticipar resultados que van a estar de la mano por documentación científica, pero también muy relevante con la correcta indicación, con la correcta selección del paciente y también
con la correcta capacitación clínica, quirúrgica y protésica. Entonces, pues, le llamé a regeneración ósea predecible, y el subtítulo de esto es ¿cuáles son los factores determinantes? Yo creo que eso es lo que realmente también nos interesa a todos compartir. Quiero partir esta conversación con algo que de alguna forma todos lo hemos escuchado, ¿cierto? El tissue is the issue, pero el bone set the tone. Es decir, siempre las complicaciones finales, estéticas, armoniosas, las vamos a tener en tejidos blandos, pero por otro lado, nuestro gran desafío siempre es la reconstrucción del hueso, y obviamente eso nos va a dar un buen andamiaje para poder tener los tejidos blandos. ¿Y por qué es importante? Y esto me acuerdo que en la última conversación que tuvimos, estuve revisando mi presentación de hace un par de años, vi que lo traje a colación y quiero también partir con eso. ¿Por qué es importante desarrollar los sitios quirúrgicos y por qué es importante generar hueso? Bueno, porque los implantes, que de alguna forma son los que van a sostener nuestras prótesis, implantos soportadas y asistidas, requieren, es casi obvio, ¿cierto? Pero hay que mencionarlo, de la cantidad correcta de hueso en el lugar adecuado. Eso ya se decía hace más de 50 años cuando partieron los implantes y sigue siendo la regla de oro hoy día. También tenemos del mismo grupo de pioneros en implantología que nos empiezan a contar el gran problema de pronóstico que tienen aquellos implantes que los ponemos en ridges, ¿cierto? En rebordes más angostos, rebordes habitualmente post-exodoncias que quedan, ¿cierto? Si no son preservadas con los protocolos que tenemos hoy día, con grosores o con espesores disminuidos, que van a generar de alguna forma algunas complicaciones biológicas, estéticas, de mantenimiento a largo plazo. Uno de los requisitos más importantes para mantener cierto la integración, decía también en las publicaciones el doctor Busser y Belzer, es tener esta cantidad de volumen suficiente de hueso en el sitio receptor. Todos los que hacemos implantes vemos que habitualmente ya no nos llegan esos volúmenes de hueso que de alguna forma aplaudimos cuando los por la facilidad o por la predictibilidad que tienen. Habitualmente estamos lidiando con complicaciones, con atrofias post-extracciones, post-cuadros infecciosos, y que requieren de un sitio quirúrgico desarrollado predeciblemente, que requieren y nos desafían en cuanto al implante inmediato versus al implante tardío, y que de alguna forma también nos viene la presión del paciente que quiere soluciones rápidas. Entonces, para todo eso, es importante señalar que si bien la evaluación de todos nuestros tratamientos de implante requiere que ponderemos muchos factores, hay uno que es clave y es súper básico, pero por eso lo traigo a colación, porque es lo que sustenta todo lo que vamos a hablar de desarrollo de sitio quirúrgico, ¿cierto? Que tiene que ver con la disponibilidad, densidad de los tejidos duros y blandos en cantidades y calidades adecuadas. Estos son los determinantes primarios de la predictibilidad clínica. Es decir, quiero que me vaya bien, quiero que al paciente le vaya bien, quiero no tener grandes problemas. ¿Cómo vemos todo esto? Habitualmente no es lo que vemos, ¿cierto? Es sitios quirúrgicos que pueden ser adecuados para el implante inmediato. En este caso, todos ellos fueron resueltos con implante inmediato, pero no es el caso que nos encontramos a diario. Vemos fracturas, vemos pérdida post-enfermedad periodontal, vemos colapsos por zonas anatómicas como la sínfisis, ¿cierto? Que siempre vamos a tener un desafío grande para poder generar nuestro sitio quirúrgico. En fin, cada uno de estos casos, como ustedes ven acá, tiene complicaciones que nos van a contraindicar muchas veces el implante inmediato y nos van a indicar técnicas regenerativas que depende de nosotros elegir la técnica, elegir los tiempos, elegir los biomateriales y elegir, una palabra súper importante, los provisorios que van a estar durante estas etapas de, de regeneración. ¿Ya? Bueno, gracias a la ciencia tenemos la posibilidad de regenerar aquellos sitios que no son de la mejor calidad para poder poner implantes. Y eso, como les contaba, tiene una historia de 40 o 45 años, cuando el doctor Dallin, ¿cierto?, empezó a publicar sus primeros ensayos y hallazgos en relación a la facilidad o la factibilidad de generar huesos bajo principios biológicos, mecánicos, quirúrgicos que siguen vigentes hasta el día de hoy.
Y esta imagen, de alguna forma, resume 40 o 50 años de evidencia en relación a predictibilidad de regeneración ósea, y que tiene que ver con un hueso vital, donde nosotros vamos a generar hueso, ¿cierto? Es distinto generarlo en un hueso vital como este que en un hueso mandibular tipo 1, donde no tenemos mucho hueso y nos vamos a nutrir básicamente del periósteo. Por otro lado, requiere de una membrana o algún elemento que haga una vascularización adecuada y un filtro para algunas células que no queremos que lleguen y que migren antes que nuestras células óseas, ¿cierto? Y que obliteren la llegada de células epiteliales. Ese es el objetivo de esta membrana. Vemos abajo a la izquierda también un TAC, un PIN, una chincheta, como la queramos llamar, pero que de alguna forma nos va a dar la otra palabra clave en la regeneración, que tiene que ver con la estabilidad del sitio quirúrgico. Y, por último, que no se puede distinguir en la imagen, pero el cierre primario pasivo de nuestro colgajo, el avance de nuestro colgajo, el poder cerrar de forma adecuada nuestra herida quirúrgica. Esos principios van a ser transversales a nuestra charla, sobre todo que tenemos que hablar del andamiaje y del elemento del biomaterial que va a ser osteoconductivo o que va a generar el Ahí sí, me habían silenciado, pero ahora voy bien. Entonces, básicamente, les decía, esta es la imagen que resume lo que vamos a hablar: hueso vital como sede donde vamos a injertar, un biomaterial que tenga las particularidades que vamos a detallar más adelante, pero que permita esta regeneración, una membrana oclusiva y selectiva, y la estabilidad que podamos dar a este injerto a través de sutura subperióstica, a través de chincheta, y finalmente nuestra estabilización de la herida a través de un cierre adecuado con nuestro colgajo. Bueno, esto fue lo que ha sido descrito, de que los objetivos primarios de nuestra regeneración son lograr esta regeneración exitosa, con alta predictibilidad, con bajo riesgo de complicaciones. Es ahí donde inmediatamente, cuando hablamos de bajo riesgo de complicaciones, tratamos de evitar, a pesar de que hoy día está de moda, volviendo un poco a complementar nuestro tratamiento, la obtención de hueso autólogo. Vamos a conversar de eso también. Después, en los secundarios, obtener resultados quirúrgicos adecuados con el menor número de intervenciones quirúrgicas, con baja morbilidad para el paciente y corto periodo de cicatrización. Eso es lo que todos deseamos, y de alguna forma es lo que podemos conseguir con los biomateriales que nosotros tenemos hoy día. Y esta imagen, que la encuentro muy bonita, de una publicación pues, acerca de los últimos 40 años o 30 años de regeneración ósea guiada, que también muestra en forma esquemática, ¿cierto?, este defecto óseo, esta membrana colágena con un entramado de colágeno que de alguna forma pasa a ser selectiva para algunas células y para algunos nutrientes, el periósteo, que es muy importante, ¿cierto?, cuando vamos a hacer un procedimiento de esto, partir desde el inicio con levantar un colgajo mucoperióstico, porque ese periósteo va a ser fundamental para la predictibilidad de nuestro tratamiento. Es distinto cuando empezamos, ¿cierto?, a elevar este colgajo y nos empieza a quedar el periósteo pegado al hueso. Ya sabemos que el postoperatorio es malo, sabemos que no vamos a tener un cierre adecuado, entonces parte desde ahí. Y finalmente, la decía, como en este caso un tejido conectivo, más un epitelio que de alguna forma nos va a hacer el cierre primario. Bueno, esperamos adaptación y estabilidad de la membrana, periodo de cicatrización suficientemente largo, y aquí es la primera conversación que vamos a tener respecto a los tiempos. Los tiempos van a depender obviamente del paciente, pero a grandes rasgos también dependen mucho más del biomaterial que utilicemos. Cuando utilizamos un injerto como el MaxGraft, por ejemplo, los tiempos de cicatrización pueden ser más cortos. Podemos hablar de 4 meses, ¿cierto?, para llegar y hacer una reentrada y obtener un área quirúrgica adecuada, con hueso adecuado. Cuando hablamos de seno injerto, hay que esperar más. En el caso, y eso lo dicen por decreto las empresas, pero la experiencia que muestra, yo cuando utilizo a los injertos, espero ojalá más cercano a los 5 meses, entre 4 o 5, pudiendo entrar a los 4 sin ningún problema. Y en otros casos, cuando utilizo seno injerto, nunca menos de 6 meses. ¿Ya?
esa es la experiencia en la que yo he podido obtener resultados predecibles. Cuando he entrado en áreas de seno injerto antes de ese tiempo, todavía tú vas a encontrar partículas que no están integradas en el defecto, en el previo defecto, ¿cierto? Y de alguna forma, si queremos que eso darle potencial biológico, quizás no va a ser el mejor. Así que los tiempos son importantes. Bueno, entonces todos sabemos que lo que he comentado está sumamente documentado en relación a cómo fijar la membrana, cómo estabilizar la membrana, puede ser con suturas, puede ser con pines, con TAC, pero lo importante es que esté estable, no llegar y poner una membrana. Y en 2018 hubo una conferencia muy interesante, ¿cierto? Que de alguna forma nos habló de este consenso acerca de los biomateriales. ¿Qué biomateriales utilizar? ¿Cuál era el objetivo? Y la verdad es que lo tengo aquí descrito. Los requisitos de estos sustitutos óseos hay que ver que sean obviamente todos biocompatibles, que tengan porosidad, porque acuérdense que el tamaño de lo que ustedes compren, el tamaño de la partícula, pero esa partícula tiene también tamaño de porosidad. Y es importante ver que el tamaño de la porosidad sea compatible con esta migración de células proinflamatorias y células regenerativas que vamos a tener. Los fibroblastos requieren espacio adecuado para poder tener compatibilidad. Ojalá sean materiales con algún grado de osteoconductividad o de osteoinductividad. Propiedades de superficie, a esto se refiere que sean de alguna forma hidrofílicas, para que puedan tener un buen wetting, un buen mojado con la superficie de la sangre y tener esta absorción de las proteínas, que es lo primero que ocurre posterior al contacto con la sangre. Biodegradabilidad, y este concepto es sumamente importante. Recuerden que lo que nosotros queremos es hueso. No queremos nuestro biomaterial ad eterno, por siempre en el sitio quirúrgico. Por lo tanto, el recambio de ese biomaterial en el sitio quirúrgico también es una propiedad deseable, y es aquí cuando los senoinjertos tienen una biodegradabilidad muchísimo más lenta que los aloinjertos y que los injertos autógenos. Entonces, ¿qué queremos? Queremos rápida mineralización, nos vamos más a los injertos o autoinjertos, queremos que no se degrade y que exista volumen en forma permanente y sostenido a largo plazo. Bueno, son soluciones más seno-injertos. Propiedades mecánicas adecuadas, angiogenicidad, que tiene mucho que ver con todo lo que son las porosidades también y las propiedades de superficie. El manejo es muy importante, no sacamos nada con que tenga excelentes propiedades y es difícil de manejar, difícil de humectar, difícil de poner y que se sitúe en el sitio quirúrgico. Y el proceso de manufactura que nos asegure que de alguna forma son materiales que son sanos, que son puros, que no son antigénicos. Bueno, las membranas de alguna forma también tienen sus requerimientos. Dentro de los tipos de sustituto óseo, todos conocemos el autólogo, con la gran complicación de la obtención de él. Hoy día, ustedes saben que la odontología vive de tendencias. Hoy día la tendencia de las técnicas Shell Technique, las técnicas de cobre, las técnicas de encofrado, básicamente, los Real Bone Builders, ¿cierto? Que son todos estos conceptos de que no tomamos ningún tipo de sustituto, sino que hacemos todo con injerto autólogo. Tiene resultados fantásticos, pero son procedimientos mucho más complejos, son procedimientos más mórbidos para los pacientes, y también tienen la limitante de que la limitación de acceso, de obtención de estos tipos de injertos tampoco es mucha, sin generar grandes morbilidades. Estamos en una línea donde estamos mezclando hoy día muchas cosas de esto, como lo vamos a ir viendo, pero también es algo importante considerar. Los aloinjertos, ¿cierto?, que son de origen donante, de la misma especie, los senoinjertos que son de otra especie, y después todo lo demás que son sintéticos y composites, que la verdad hace mucho tiempo que personalmente no los uso, no tuve resultados malos, pero la verdad que teniendo estas otras alternativas me facilitan la vida y no utilizo estos tipos plásticos o de composite. Y los objetivos de nuestros sustitutos óseos, ya dijimos, generar el espacio, el soporte para la membrana, el andamiaje para esta osteoconducción, proteger el volumen que estamos aumentando, y suministrar este escudo mecánico contra la presión de los tejidos blandos subyacentes y sobre todo la función mastificatoria cuando no tenemos provisorio. Entonces, eso es nuestro objetivo y eso es lo que vamos a utilizar.
membranas adecuadas, lograr cierre primario, crear y mantener un espacio protegido por la membrana, es como el resumen de cuáles son los factores para lograr una exitosa regeneración. Entonces, nuevamente, la fotografía que ustedes ven de fondo en esta diapositiva tiene que ver con todos esos conceptos básicos, pero que yo de verdad me gustaría que cada uno de ustedes fuera sumamente riguroso en que todos esos pasos se obtengan y se logren. Acceso a un colgajo adecuado, muco perióstico, bien liberado, ¿cierto? Una membrana adecuada, fijación de la membrana, elección e indicación de nuestro biomaterial y el cierre pasivo y cuidar la herida postoperatoria de los efectos mecánicos. Eso de alguna forma son los factores críticos que tenemos que considerar para obtener resultados medianamente adecuados para lo que buscamos. Y es aquí donde Botis, ¿cierto?, que nos invitó hoy día a conversar de esto, nos ofrece un portafolio bastante extendido de soluciones regenerativas, donde ustedes ven este mapa que de alguna forma tenemos los aloinjertos en diferentes formas, en forma de anillos, en forma de piezas grandes que pueden ser mecánicamente fresadas, en fresadoras similares a las que fresamos hoy día en nuestras estructuras protésicas y que son customizados o personalizados. También tenemos gránulos, que es lo que utilizamos mucho más a menudo, bloques y estas nuevas variaciones de la técnica de cobre o encofrado, que son el MaxGraft Cortico. Vamos a conversar de él porque yo soy un fan de esto. Me gusta mucho el concepto de la técnica de cobre. Encuentro que es complejo, riesgoso, por lo menos en mis manos, todo lo que es la obtención de estas placas en la zona retromolar. Las hago, las hemos hecho, pero no es algo con lo que yo personalmente me sienta muy cómodo y la verdad que el córtico me ha resultado bastante grato en esto. Por otro lado tenemos senoinjertos como el Ceragon, ahora el Ceragon Plus, que es con ácido hialurónico, y los demás colágenos de membrana y de barreras y también de aspectos de hemostáticos. Con ese portafolio podemos de alguna forma cubrir todas las indicaciones de nuestra regeneración. Hoy día en particular vamos a hablar de MaxGraft, ¿cierto? Porque, como les contaba al inicio, es una alegría saber que tienen acceso a esto. Nosotros como país y nuestra legislación es bastante laxa en la entrada de productos. Eso tiene de dulce y de agraz, porque de alguna forma nos llenamos también de cosas que no puedan cumplir el estándar. Pero en ese sentido es la razón por la que nosotros en Chile hemos tenido los aloinjertos de Botis hace ya un tiempo. Llegan primero a Chile porque tenemos esta regularización o esta reglamentación, perdón, mucho más laxa. Entonces, ¿qué podemos hablar de MaxGraft? Hablemos un poquito de su origen y composición, las indicaciones y el proceso de manufactura. Y esto es importante y esto lo hace distinto a otros biomateriales halogénicos. Lo primero es que el hueso de esto es de donantes humanos, ¿cierto? Obvio, halogénico, tiene la misma carga genética desde el punto de vista de la especie, ¿ya? Pero aquí hay algo particular. Los donantes son donantes vivos mayoritariamente y para algunos tipos de huesos de portafolio, como vamos a ir viendo. Y por otro lado, también hay donantes post-mortem, ¿cierto? O sea, mortem, donantes muertos, que en aquellos casos donde se requiere mucho más cortical que obtenemos de la diáfisis femoral. Los donantes vivos son donantes que se someten a cirugías de recambio de cadera, por lo tanto la cabeza femoral es algo que antiguamente se eliminaba, hoy día pasan por los procesos de screening y una serie de procesos que vamos a ver en detalle y pasan a ser un elemento bastante rico en hueso del tipo medular, ¿ya? Entonces, todos los productos de Botis que ustedes quieran que sean medulares van a venir de donantes vivos de la cabeza femoral. Y los productos que requieran un tamaño más grande o que requieran o que ustedes soliciten que sean córtico-medular, van a saber ustedes desde el inicio que no son de donantes vivos, sino que son donantes muertos como la mayoría de los huesos que venden en el mercado porque se obtienen de la diáfisis femoral, ¿cierto? Nadie pudiera donar una diáfisis femoral porque en el fondo, por razones obvias anatómicas, no son recambiables habitualmente. Entonces, solo para conversar un poco de esto, acordémonos que la epífisis, la línea epificiaria, ¿cierto? Después tenemos nuestra metáfisis y entre medio tenemos, ¿cierto? La diáfisis. Entonces, de nuevo, si queremos huesos de origen bastante esponjoso,
Esto se va a obtener de la epífisis o de la cabeza femoral, y de la diáfisis vamos a obtener los huesos que requieran algún elemento cortical. Es así como en esta imagen de la compañía podemos ver que los donantes mortem, cuya diáfisis es la que se utiliza para el proceso de manufactura, y donde podemos obtener estas láminas de córtico, que son láminas delgaditas de 1 milímetro, pero de 25 milímetros de largo por 10 de ancho por 1 de largo, de ancho, perdón, son verdaderas placas corticales. Por otro lado, los bloques también van a requerir un contenido que sea medular, pero una cortical, y eso se obtiene de ahí. Y también el MaxGraft, que me imagino, Laura, que también lo tienen ustedes, que es el MaxGraft córtico medular, que ese también viene de donantes cadavéricos y se llaman el MaxGraft X. Entonces, tenemos distintos tipos de procedencia de acuerdo a lo que queramos. En algunos casos solamente utilizamos hueso esponjoso, y ese ya sabemos que viene de la cabeza. Entonces, una de las cosas que todos los pacientes, o cada vez menos, porque ya los injertos son más comunes de concepto en los pacientes, preguntan es, oye, ¿y esto no lo voy a rechazar? ¿Esto no me va a contaminar? ¿Esto no me va a generar una reacción antiinflamatoria o antigénica? Y en ese sentido, cada empresa que desarrolla estos biomateriales tiene procesos bioquímicos y mecánicos de limpieza. En este caso, el de Botis se llama Allotec, y no es un proceso de ellos, sino que es de esta empresa austriaca, que es la que manufactura los huesos halogénicos para Botis, y que son esta empresa que se llama Cells and Tissue Bank de Austria, y que tiene estos 6 pasos. Lo primero es la remoción de los tejidos adyacentes, y es limpiar la grasa y cartílago en forma macro y darle la forma. Va a ser un bloque, va a ser una gránulos, o va a ser no sé, una lámina de estas corticales. El paso 2 es un baño y una remoción lipídica con un baño ultrasónico con algunos solventes. En el paso 3 continúa con dietilete y etanol. Y el paso 4, que es uno de los que hace mayor cantidad de eliminación de potenciales antigénicos, es el tratamiento oxidativo. Paso 5, ligofilación, ¿cierto? Utilización para poder entregarlo estéril, y con los rayos gamma. Así que ese proceso está ahí, le pueden tomar una foto a eso. No me voy a ir a ver el video de 2 o 3 minutos, en virtud del tiempo que tenemos, pero está muy bien descrito en relación a cómo es el proceso, muy bien documentado, y es algo que los que usamos a lo injerto tenemos que conocer los procesos de purificación de nuestros productos. Este es el video, como les un segundo, Laura, voy a dejar de compartir aquí. Doctor, ya se cayó mi internet, qué pena con usted. ¿Sí? Vamos otra vez. No, sí, yo lo saqué porque algo pasó con el video, pero ahí voy. Ese era el video que me lo salté, ¿ya? Pero es el video del proceso que yo les contaba, y que ahí está todo bien, ¿cierto, Laura? Sí, señora, ahí está bien. Que posteriormente a la obtención de este injerto, depende del origen de este fémur, podemos obtener esos 5 productos que ustedes ven ahí. A la izquierda tienen el Botis MaxGraft córtico, las láminas, como les dije, de un grosor de 1 milímetro por 10 por 25. Están los Bone Ring, que la vez anterior también se los presenté, que son cilindros de hueso halogénico que ustedes pueden fijar con un implante Straumann 3.3 dentro del diámetro y 4.1 dentro del diámetro de este anillo, una técnica muy bonita, bien compleja. Creo que dentro de la escalabilidad de lo que vamos haciendo puede ser más compleja incluso que el córtico, pero con muy buenos resultados. Tenemos el que utilizamos mucho más, que son estos gránulos
Tenemos bloques también. Personalmente no estoy usando muchos bloques hace tiempo, pero también están disponibles para aquellos que están los bloques. Y el último que ustedes ven ahí, yo creo que el Dr. Kloss la próxima semana les va a mostrar, es el Bone Builder, o un injerto de alguna forma 3D customizado, personalizado en relación a un escáner, en relación a un software de diseño de este hueso que le falta al paciente y que se puede mandar a fresar de un donante también, y después hay que hacer la fijación. Bueno, las propiedades del MaxGraft están documentadas con bastante literatura y bastante evidencia respecto a la neoformación. Ustedes ven de hueso, por ejemplo, donde está el asterisco, una partícula de MaxGraft, y lo que ven como WB es el famoso woven bone, que es el hueso nuevo que se está formando alrededor de este tejido conectivo. Y donde vemos los osteoblastos, se ven osteocitos también en este hueso neoformado. Por lo tanto, es importante ver eso, porque eso es la vitalidad del hueso. Eso de alguna forma nos muestra que es un hueso que es predecible en lo que es la vitalidad del mismo, ¿ya? Una de las preguntas habituales, como yo les contaba, que queda resuelta con el proceso de este MaxGraft, tiene que ver con la antigenicidad, y está resguardada por todos estos procesos y por todo este seguimiento que existe de los haloinjertos cuando son utilizados en países, por ejemplo, como Europa, que costó que en muchos países aceptaran los haloinjertos. Una vez que los aceptaron fue porque tenían todo su compliance, ¿cierto? Todo el cumplimiento biológico, legal y ético. Acuérdense que hubo un problema ahí hace un par de años con los problemas éticos de donantes en todo lo que eran los donantes en Estados Unidos. Esto hoy día está sumamente regularizado y sumamente regulado para poder tener esa tranquilidad. Bueno, las características deseables de todos los injertos que nosotros utilicemos tienen que ver con la macroporosidad, ¿cierto? Para que sean osteoconductivos, para que tengan vascularidad rápido. La microporosidad, que les contaba a ustedes, de 1 a 100 micrones para que sea hidrofílico. Y, ojo, la nanoestructura es re importante porque necesitamos superficie rugosa, matrices para adhesión celular, ¿cierto? Que es la primera etapa que ocurre cuando nuestro injerto contacta a la sangre, y el tamaño de poro que sea ojalá menor a 1. Bueno, esos son los distintos formatos que tenemos, y en la composición de los haloinjertos tenemos, gracias a estas propiedades, bastante flexibilidad de nuestro injerto, porque acuérdense que la capacidad masticatoria y la función masticatoria genera algunas fuerzas y torsiones que requieren no rigidez, porque si no saldría todo en bloque. Y las apatitas biológicas nos dan esta estabilidad, pero por otro lado, la mayor cantidad del colágeno que tenemos, tipo 1, en estos productos, que da la flexibilidad. Bueno, por ejemplo, vamos viendo algunos casos de indicaciones, de las más simples a las más complejas. Este es un implante inmediato, que tomamos las decisiones de hacerlo inmediato después de hacer toda la evaluación de radiográfica del paciente, hacemos la extracción, podemos poner un implante guiado que estaba planificado en forma previa, y como todos nosotros sabemos, una de las cosas más importantes cuando ponemos un implante en el sector anterior es que queda levemente desplazado a palatino, para que podamos tener posibilidad de hacer una corona cemento tornillada, y el famoso gap tiene que ser, ¿cierto?, injertado. Está descrito que tiene que ser con seno injerto. Así está descrito la literatura, así lo escribió el doctor Araújo cuando presentó sus trabajos en relación a los procesos de remodelación que ocurren después de la extracción de un diente. Y en este caso, si ustedes ven, cuando tienen un fenotipo grueso, cuando hay tabla vestibular gruesa, en este caso yo utilizo estos haloinjertos sin ninguna complicación, sin ningún problema, sobre todo en la zona anterior, zona estética. Porque aquí les quiero confesar algo. Lo que está habitualmente descrito y habitualmente hacemos es poner un seno injerto. Sin embargo, el seno injerto en la zona de la encía libre, que va a ser después la que va a estar formando parte de nuestra emergencia, habitualmente puede ser un dolor de cabeza si quedan gránulos en esa zona, porque son gránulos no integrados, son gránulos que van a quedar ahí inflamatoriamente presentes siempre, y complican un poco el manejo de los tejidos blandos. Ahora bien, cuando el fenómeno es delgado, cuando de alguna forma queremos estabilidad volumétrica a largo plazo, el seno injerto es una buena opción. Yo hoy día estoy, por protocolos personales, haciendo más haloinjertos que seno injerto en el sector anterior para el gap, básicamente por lo que les conté, por las partículas libres de seno injerto que quedan ahí
subepiteliales, que todos los que hemos sacado un provisorio, hemos sacado un healing, después de nuestro injerto, encontramos con estas partículas y que muchas veces incluso han sido transfixiantes por vestibular. Así es que particularmente me gusta hacerlo de esta manera. Aquí tenemos nuestro diente, hacemos el provisorio y después de la cirugía en el día tenemos la paciente con ese diente y si ustedes ven ahí en el lado derecho, a pesar de que hay un halo injerto, todavía también hay translucidez de estas pequeñas partículas, pero no son tan agresivas ni irritantes como el seno injerto cuando están subepiteliales. Entonces ese es el resultado de nuestra emergencia. Hay un bloque también de silicato de litio que está hecha para los CEREC, para los que usan CEREC y hacer corona cemento tornillada. En otro momento podemos hablar de eso. Podemos hacer estas coronas cemento tornillada y en este caso un pilar personalizado y una corona definitiva. Después, por ejemplo, este caso, disculpen, esa fotografía era la única que tenía desde el inicio, una niña joven que sufrió un accidente automovilístico, lamentablemente venía con bastantes condiciones de deterioro de su salud, tuvo que esperar un tiempo por temas económicos, venir a rehabilitarse su diente del sector anterior y vemos ahí que el espacio ya estaba minimizado, así es que junto con planificar la regeneración, planificamos ortodoncia y hicimos un tratamiento más integral. Este caso lo desarrollamos junto con un grupo que nos llamamos los reconstructores de acá, donde está Pablo Cavallerí y Pablo Urrutia de Perioplástica de Santiago, que tenemos un grupo bastante bonito y motivado para hacer registros, casos y también algunas capacitaciones. Así que los invito a ver qué es lo que es Perioplástica por estos lados del continente. Están cordialmente invitados. Bueno, en este caso vemos que no solo hay una extracción, una abulsión, pero sino también una fractura de la tabla vestibular. Esta tabla, este reborde, cuando está fracturado ya de alguna forma nos dice, oye, tomémoslo en 2 etapas, hagamos ortodoncia, hagamos una regeneración adecuada, porque esta fractura obviamente que no va a ser predecible si es que ponemos el implante en forma inmediata. Bueno, es así como hacemos la primera etapa y la fase de higienización, y cuando entramos a la cirugía ya es una regeneración bastante más, con un acceso grande, porque la regeneración en este caso tiene que cumplir los parámetros, ¿cierto?, de poder fijar después una membrana como corresponde, donde corresponde. Y aquí una de las preguntas, y traje este caso porque Laura de alguna forma estuvimos conversando, y me decía, oye doctor, mencione esto de las mezclas. Y la verdad es que la tendencia descrita en la literatura, sobre todo por el doctor Urban, donde he tenido la gracia de participar 2 veces en los programas de capacitación del en Budapest, así que tenga ganas de profundizar en esto, yo creo que uno de los lugares a resguardar para ir, nos habla de estas mezclas, pero habitualmente la mezcla es con seno injerto. Y la potencialidad de regeneración que tiene ese sitio, quizás con cualquier material va a funcionar. Pero hay sitios que tienen poca potencial de regeneración, sobre todo cuando hablamos de regeneraciones verticales, donde el hueso autólogo pasa a ser, el halo injerto con un hueso autógeno del paciente pasa a ser una mezcla bastante poderosa desde el punto de vista de la osteoinducción. Entonces, en este caso, utilizamos estos raspadores Meta, que son de la marca Omni, Meta, así se llaman, y el Bone Scraper, que es una maravilla de instrumento, puedes sacar hasta 0,5 uno de los sitios quirúrgicos adyacentes, mezclarlo, y aquí estamos haciendo nuestra liberación del colgajo para poder tener este cierre primario pasivo, donde injertamos y sobreinjertamos, y en este caso en particular utilizamos el kit de fijación con las tachuelas de Meisinger y sobreextendido nuestro injerto vestibular para poder generar nuestra regeneración. Eso ya está regenerado, no tengo las fotos ahí, pero está puesto el implante, todavía está la niña con ortodoncia, con resultados bastante predecibles. Dentro de la reconstrucción maxilar, para casos avanzados, este es un caso de una paciente que la verdad nos llena de orgullo poder mostrarlo, porque es primera vez que lo muestro, este caso está en proceso todavía, pero es un caso de una paciente que estaba desahuciada para los implantes. Y salvo un par de psicomáticos. Ustedes van a ver en el recorrido, me interesa que miren este corte transversal abajo.
Miren por favor el grosor, es solamente una pequeña cresta donde la atrofia era una atrofia que no nos, de alguna forma, orientaba para hacer implantes, y le planteamos una regeneración completa con técnica Sausage, ¿cierto? Que es, primero, la técnica Sausage no tiene nada que ver con los senos, pero elevación de senos bilaterales, y posteriormente 2 Sausage con Jason, Jason grande en las membranas de pericardio, más aloinjerto. Y con un poco de meta obtuvimos también el injerto autólogo. ¿Qué pudimos obtener? Este es el tema más importante en estas regeneraciones completas, es que podamos obtener de alguna forma un lugar donde anclemos nuestro provisorio. Y en este caso utilizamos unos mini implantes que tienen la particularidad de poder ser atornillados a la prótesis, por lo tanto se puede sacar la prótesis sobre estos mini implantes, es decir, tiene aditamentos casi como los multi-unit, es de la marca Dentatus, se llaman A-New, y nos permitieron hacer esta carga de nuestra regeneración, que fue una regeneración de arco completo. Les quiero contar que en el lado derecho, apenas levanté el colgajo, me fui adentro del seno. A ese nivel de delgado está la pared lateral del seno. Y bueno, hicimos la regeneración, hicimos la carga a través de estos mini implantes que nos permitían hacer, ¿cierto?, el pick-up y extraerlo. Y ese es el resultado postquirúrgico inmediato. Como ustedes pueden ver ahí, la técnica, bueno, hay técnica de elevación de senos, hay técnica de sausage, que está hecho con hueso autógeno más aloinjerto, y la ubicación de estos 4 mini implantes que de alguna forma nos van a dar el soporte para no molestar, no comprimir, no apretar nuestro injerto. Si hay algo en que yo quisiera hacer majadero, como es acá, es eso. La estabilidad de la herida y la estabilidad de la membrana se puede lograr con suturas, se puede lograr con estos pines, estos tacs, chinchetas, en fin, pero si después vamos a poner una prótesis total sobre esto, el resultado va a ser que vamos a perder el 80% de nuestro injerto. Durante la pandemia, yo tengo que decir que muchos pacientes dijeron, no se preocupe doctor, yo no me pongo prótesis, y yo creo que van a venir los estudios respecto de eso en algún minuto. Como andaban todos con mascarilla, la gente usaba menos prótesis posterior a estos injertos, y la verdad que los resultados fueron mejores. Ahora, cuando uno puede poner estos implantes y puedes anclarte, como ves ahí, y atornillar sobre esos implantes una prótesis, la verdad que todo el mundo es feliz, porque los pacientes se van con dientes, el injerto más feliz que nadie, porque de alguna forma nadie lo molesta. Esta estabilidad tan necesaria para lo que es la regeneración de cualquier parte del organismo. Y aquí nos encontramos con el resultado, hace un mes yo creo que fue esto, que hicimos la cirugía completa. Miren por favor la regeneración que obtuvimos, acuérdense de las imágenes previas donde ustedes pueden ver aquí que era realmente 2 milímetros, 1 milímetro, y que con nuestra técnica convencional de sausage, con Jason, con unas tachuelas, unos pines y unos tacs, pudimos obtener la posibilidad de generar hueso y decir, sí, esta paciente hoy día es candidata para implante. Hicimos una guía quirúrgica estricta, ahí tenemos, quiero que ustedes vean la regeneración. Esto que ustedes ven acá es 100% hueso Maxcraft, con un poco, no 100, porque está mezclado también con algo de injerto autógeno del paciente. Los mini implantes que pusimos, la cirugía ya de la inserción de los implantes de ella, y podemos ver este caso con 6 implantes instalados. En este caso hicimos la carga inmediata, removimos los implantes porque todos nos dieron torque suficiente. Estos fueron 6 meses desde que era una paciente que no era candidata para los implantes a una paciente que pasó a ser candidata a un arco total, y hoy día está en proceso de provisionalización, esperando, ¿cierto?, los 2 meses o las 10 semanas que le dimos después para hacer la definitiva. Miren ese acercamiento del lado derecho de la paciente, donde cuando yo entré con la ley del el primer tiempo quirúrgico, de verdad que entré al seno. Era tan delgada la tabla y fue lo primero que hice. Me acuerdo claramente que ese día el colgajo me costó mucho hacerlo, porque era muy profundo, tenía mucha densidad. No encontraba el reborde, entonces, porque era muy delgado, y después apenas puedo entrar, rompo el seno y dije, esto viene todo mal. Llevaba 5 minutos de cirugía
y ya tenía una complicación. Pero la verdad es que fue bastante predecible. En este caso fueron fijadas con chincheta, y en el caso donde no pudimos poner la chincheta, con sutura subperióstica, que también funciona bastante bien, una sutura reabsorbible que se ancla en el periósteo, ¿cierto? Y que se ancle en los tejidos blandos, también nos pueden ayudar a estabilizar. Este es el caso, ¿cierto?, de paciente que estamos trabajando. Otro caso donde les estoy mostrando distintos tipos de indicaciones de los materiales que estamos utilizando es este caso que me llegó de un implante, había sido puesto en otro lugar. Si ustedes ven, está todo correcto. Es un implante de buena manufactura, es un implante de buena calidad, estaba bien sentado en el hueso, se veía que había un hueso de cantidad y calidad importante, pero el paciente llegó con mucho dolor, con un cuadro de periimplantitis a todas luces, como vamos a poder ver. Denme un segundo, a ver si es que ahí estamos. Ahí está nuestro sondaje del implante, nos damos cuenta profundidad de sondaje más allá de 14 milímetros, y nos encontramos con ese defecto. Y aquí viene el cuestionamiento que siempre nos hacemos. ¿Sacamos, regeneramos y ponemos el implante, o hacemos algo de salvataje? Yo escuché una vez una respuesta muy interesante frente a esto. Lamento que no tenemos la posibilidad de interactuar para ver la opinión de ustedes, pero ahí en el chat sería bueno que me dijeran, ¿lo salvo o lo saco? Y alguien le preguntó a un gran profesor un día, yo estaba ahí en esa charla, y le preguntaron, ¿cuándo tú rescatas estos implantes y cuándo los sacas? Y la respuesta fue sumamente honesta, fue, yo los rescato cuando el implante lo puse yo, y cuando no, lo saco y regenero. Y la verdad es que cada uno puede hacer puede sonar divertido, puede sonar ético, antiético, como quieran, pero es como el comportamiento que tenemos frente a estos casos. Pero en este caso en particular, a pesar de un implante que había puesto yo, lo quise salvar básicamente porque vi que tenía condiciones adecuadas. ¿Y cuáles eran esas condiciones adecuadas? Que tenía la periferia 360 de hueso del defecto, estaba indemne. Por lo tanto, era un defecto contenido. Al ser un defecto contenido, ¿cierto?, es un defecto que tiene una capacidad osteogénica muy alta, y lo único que tenemos que procurar es que no se nos infecte, es decir, que la desinfección sea adecuada. Bueno, y cuando vemos la razón del por qué, nos encontramos con esta literatura que bueno, después que vi por qué fue que se ocasionó este problema, fui a la literatura y vi cuál era el impacto de las coronas sobrecementadas, ¿cierto?, con estos excesos de cemento en el rol de esta periimplantitis. Y la verdad que nos encontramos que después, si ustedes ven los grupos rojos arriba, cuando están estos cementos expuestos, cuando se cambian incluso el tipo de cemento, podemos encontrarnos con que empiezan a abundar ya no las cepas rojas del grupo de Sokransky, sino que de alguna forma algunos mucho más amigables con la biología. Y aquí nos damos cuenta de que la causa de este problema era básicamente exceso de cemento en la cementación de esta corona. Yo hace mucho tiempo que no estoy haciendo coronas cementadas. Nuestras coronas son cemento tornilladas, coronas híbridas, tenemos el CEREC aquí mismo, y eso requiere cierto paralelismo, requiere otras condiciones de inserción de los implantes, pero de alguna forma nos ayuda mucho más a la solución que sea cemento tornillado. Bueno, y este fue el resultado de sacar la corona, y vemos en este pilar que todos conocemos un implante de una marca adecuada, ¿cierto?, que vemos que está absolutamente contaminado por cemento, y cómo no íbamos a tener un cuadro inflamatorio crónico que va a llevar de la mano todos los procesos osteolíticos que conocemos de la etiopatogenia de la periimplantitis, y que de alguna forma nos va a llevar al resultado de esa pérdida. Aquí tenemos un abutment que cuando lo vemos de fábrica es un abutment que en teoría no pudiera generar ningún problema, que es amigable con el tejido blando, pero si le ponemos esa cantidad de cemento como irritante, obvio que va a ser un problema. ¿Con qué nos encontramos? A oro colgajo nos encontramos con todo este tejido inflamatorio crónico que finalmente se va a desinfectar de forma adecuada. Alguien pregunta, ¿qué es lo que hace, doctor, cuando hace estos casos? Bueno, todo el ejército, el instrumental que tengamos va aquí. En este caso, debridación mecánica es la primera. La segunda viene el Airflow, que es algo que a mí realmente me acompaña todos los días en mi práctica, que es de la marca suiza EMS,
y que es un polvo, es un aeropulidor, pero que no genera enfisema, porque de alguna forma va con una molécula de glicina que permite que sea una molécula más grande la que se forma, que es abrasiva y no permea fácilmente por los tejidos. Descontaminación con un antibiótico y posteriormente MaxCraft, que rellené todo el gap, y una vez que está esto cerrado, una capa de periacril también, todo lo que pueda ayudarnos a evitar contaminación inicial, correcta limpieza previa del paciente, ¿cierto? Tratamiento periodontal básico, y lo más importante, eliminar el factor que ocasionaba esto. Clorexidina, hacemos el seguimiento y la verdad es que publiqué estos días en Instagram el resultado con un Conven que le tomé hace un par de días, porque ahora ya vamos a cambiar las coronas, ahora amerita, pero 100% de regeneración a 8 meses de haber hecho este salvataje de este implante. ¿Ya? Así es que tú, Laura, me paras ahí cuando quieras, vamos a seguir con un caso de seno injerto, porque también me preguntó, bueno, ¿cuándo usa uno, cuándo usa otro? Bueno, en este caso les voy a mostrar que en esta fenestración que existía ahí, producto de un granuloma bastante amplio, utilicé un seno injerto en vez de este tipo de material al injerto, porque esta fenestración, para mi gusto, necesitaba una estabilidad volumétrica en la pared vestibular, que me la garantiza mucho más el seno injerto que el halo injerto. Entonces hacemos la extracción de este diente, encontramos el granuloma que está ahí, bien limitado, lo eliminamos. En este caso estoy con un protocolo de Cerabone Plus, que es de Cerabone con ácido hialurónico, que permite un handling bastante bueno, un manejo muy adecuado, las propiedades que todos conocemos del ácido hialurónico en relación a los tejidos blandos, de todas maneras con una membrana Jason resguardando, ¿cierto?, esta oclusión celular indeseable, estabilización de la membrana con nuestros pines de Meisinger en este caso para hacer la sausage como corresponde, y vean ustedes la imagen de la flexibilidad de la membrana Jason. La verdad es que la membrana Jason para mí es la mejor membrana que existe para este tipo de casos. Utilizo otras también, pero esta es la que por defecto siempre pido, y nos permite flexibilizarla, nos permite estirarla, pero requiere de una buena fijación. Hay otras membranas que no permiten fijación, que se van a ir de alguna forma rompiendo cuando ponemos los tacs. Esta es muy amigable con eso. Bastante condensación de nuestro injerto. Cierre, fístula se fue, y acá vemos resultado a los 6 meses. Esta paciente la operé ayer, no por el pulso ni por nada, pero fue coincidencia que operé ayer, y estamos, como les contaba, en un protocolo de ver qué pasa a los 6 meses con el ácido hialurónico y el Cerabone. Y ustedes pueden ver ahí lo que yo les contaba. Siempre hay un smear layer en la capa más superficial, no se asusten por eso. Esa es una capa que siempre existe, uno puede eliminarlo sin problema. Y en este caso también utilicé una trefina, porque Botis está haciendo la histología de estos casos que estamos haciendo seguimiento, así es que tengo estas trefinas que son de Ustomed, que son de 2.9, de 3 milímetros, así es que es bien riesgoso utilizar de 3 cuando uno quiere poner un implante de 3.3. En este caso puse el implante de 3.3 sin lograr el torque adecuado, porque 3 milímetros era el grosor de la trefina. Finalmente puse un implante, un BLX de 375 por 12, que me llegó a, no sé, 40 o 45 newton. Este quedó como con 6 o 7, y al cambio de healing que estaba probando me rotó, así es que lo eliminé. Así es que eso es lo que podemos ver. Tengo otro caso aquí importante, que el último, Laura, me comprometo para que podamos ver algunas preguntas, que tiene que ver con cómo manejar estos casos de fracturas dentro del velar. Tengo un joven que tuvo un accidente en bicicleta, perdió su diente durante la endodoncia, le fueron a hacer la endodoncia y quedó en la lima. Estaba fracturado, obviamente, y no solo fracturado el diente, sino que una fractura dentro del velar, tal como la niña que les mostré de un accidente de tránsito. En este caso, también una fractura similar a eso, lo que de alguna forma contraindicaba un implante inmediato, y nos fuimos a la técnica regenerativa. ¿Qué técnica regenerativa utilizamos? Bueno, abrir un colgajo adecuado. Los aspectos quirúrgicos de esto los podemos hablar en detalle ahora, porque
nos encontramos con lo siguiente. El defecto que se generó fue un defecto en tercio medio, tercio apical, pero nos permitía de alguna forma hacer un implante inmediato. Esto no fue inmediatamente después de la cirugía, perdón, del accidente. Tuvo el accidente, lo provisionalizaron y cuando yo vi la fractura dije, mira, veamos en 3 meses más y veamos si es que puedo poner el implante de forma inmediata o hacemos netamente una regeneración. Pero la urgencia no la atendí yo, entonces ya cuando te llega alguien 15 días o 10 días del accidente, ya no es ni un implante temprano ni inmediato, sino que eso ha mostrado que es lo que tiene menor predictibilidad en instalación de implantes, así es que me fui a un protocolo diferido. En este caso utilicé también fresas versas para poder avanzar un poco a vestibular este defecto. Era bastante cortical, así es que a pesar de que si ustedes ven aquí que era más profuso que acá después de la utilización de versa, me permitió poner un implante 3.3x12 SLA Active, un implante que pasa a ser casi mi estándar en los sectores anteriores. Y como ustedes pueden ver aquí en el lado izquierdo, esta tuberosidad que era bastante eminente, pudimos hacer un scraper tanto con el scraper de stoma y la verdad que cuando queremos hablar en serio, digo yo, del scraping, utilizamos estos metas y que nos permiten obtener esto. Miren, ahí hay 0,5 de cera boni, 0,4 será de hueso, 0,5 no sé, del autógeno, pero una mezcla que nos permite de alguna forma obtener resultados con potenciales osteogénicos importantes. Si es que acá está nuestra mezcla, no pusimos chinchetas acá, puse sutura subperióstica. Esto es importante, cuando ustedes obtienen esta imagen, que de alguna forma la membrana está estirada, la membrana, hacen este stretching de la membrana porque pusieron suficiente material, es lo que de alguna forma está denominado esta pequeña sausage, esta pequeña salchicha que describe el Dr. Urban, que nos va a permitir generar esto bastante predecible. Membrana, también una membrana J, que tiene este comportamiento elástico bastante interesante. Bueno, provisionalización del caso. El paciente ya llegó a hacerse la conexión y aquí pasó a la rehabilitadora, que la rehabilitadora hizo talló una carilla y una corona. Acuérdense que también tuvo fractura en los otros 2 dientes, tenía unos composites provisorios, un protocolo de escaneo digital de esto, para que despertemos todos. Y bueno, ustedes saben, el scan body en un perfil de emergencia ya formado es mitad del trabajo garantizado que va a funcionar. Podemos escanear, podemos diseñar, hacer estas coronas híbridas, donde nuestro pilar en disilicato de litio después va recubierto por un feldespato reforzado con leucita, lo que ustedes quieran, desde un punto de vista más estético. Y vamos con eso, diseño de nuestro perfil de emergencia también, cementación de las carillas, cementación de nuestro... este es el día de la cementación, está un poco inflamado, todavía no ha venido a control, pero este es el resultado que tenemos. Y si me das 5 minutos, Laura, puedo presentar un córtico y juro que me apago. Córtico en Shell Technique, también si pueden tomar ese código QR, los puede llevar interesantemente a un video de esta técnica, ¿cierto?, descritas por el doctor Cowry, y que de alguna forma se hacen mucho más cercanas cuando utilizamos este tipo de materiales. Y bueno, aquí les voy a mostrar acá lo mismo. Vemos que el portafolio de Botiss nos permite utilizar estas reconstrucciones amplias con MaxGraft gránulos, con córtico, con poco de Cerabón. En este caso es maxilar, la mandibular. Este es un caso que también operado hace como 15 días la segunda parte. Una persona joven, 40 y algo años. Bueno, yo tengo 48, por eso lo encontré joven, pero la verdad que es joven para tener esta pérdida. Miren, por favor, esta es la imagen relevante en relación a la disponibilidad de hueso. Y en esta técnica, tal como lo hicimos, no como lo hicimos en el otro caso que les mostré, porque ahí fue hecho todo de una. En este caso fue el sector posterior, que hicimos una regeneración tanto con elevación de pisos de seno sinusal en ambos lados, más técnica de sausage en los lados posteriores, para posteriormente enfocarnos con el sector anterior, que tenía una pérdida bastante pronunciada, pero en un defecto semilunar muy angosto,
que permitía hacer tanto como una sausage, sin embargo se nos iba a comprimir mucho, o utilizar algún refuerzo más firme de este encofrado que lo obtuve de nuestras láminas corticales de hueso MaxCraft. Bueno, técnicas convencionales de seno maxilar bilateral, técnica posteriormente de sausage con nuestra membrana Jason, los TAC también de Ustomed, Titan Pin creo que se llaman, así que para que los puedan considerar. Y este es el defecto anterior. El defecto en la zona anterior, un defecto contenido, pero si lo miraban en el escáner, bastante semilunar, muy semilunar. Esto no tenía más de 0,5, 0,7 milímetros de palatino. Y es aquí donde estas láminas pasan a ser relevantes y yo creo que vale la pena averiguar e investigar un poco más. Yo les cuento, por el que esté interesado, esto no tiene sin fines de lucro, en abril nos vamos un grupo de 7 chilenos, conseguimos que el doctor Tunkel, que es uno de los referentes mundiales en este uso de las técnicas Shell Technique con aloinjerto, nos preparó un curso, así que si alguien está interesado me avisa, todavía está a tiempo, porque nos va a recibir ahí 2 o 3 días, no me acuerdo del programa. Así es que eso está muy interesante. Vemos la lámina que es de 25 por 1 por 10 y que miren el defecto, con esa lámina me alcanzaba para los 2 lugares. En este caso, como era semilunar, le di la forma del defecto, injerté con MaxCraft, muy condensado, y nuestros kits de fijación, en este caso Stoma, que es como está descrita la técnica, funcionó pero fantásticamente bien. Pudimos generar el espacio adecuado, alrededor de 6-7 milímetros, más el grosor de nuestra cortical, para poder obtener este resultado que lo vamos a ir viendo acá. Estos son los senos maxilares que ya llevan 4 o 5 meses. Esperamos ese tiempo para después hacer la cirugía regenerativa del sector anterior. Ahí está todo lo que injertamos, pero vean ustedes el comportamiento de ese injerto. Yo presumo que va a andar bastante estable, producto de esta lámina cortical que está haciendo toda la protección de nuestro injerto, ¿ya? Ese es el resultado como está nuestro amigo hoy día. Está con regeneraciones sausage en el sector posterior, podemos ver córtico en el sector anterior, es decir, existe una serie de alternativas que podemos utilizar para poder generar estas regeneraciones complejas. Es decir, partimos nuestra conversación hoy día con utilización de estos elementos en pequeños defectos, en preservaciones alveolares, en rellenos de gap, hasta terminar con reconstrucciones generales completas que permiten la instalación posterior de 6 u 8 implantes. Laura, tengo más caso córtico, pero sé que también estamos comprometidos con un par de preguntas, así es que te dejo ahí el piso para que me des algunas preguntas si es que hay de la audiencia. Así es que quería conversar con ustedes de esto y traté en forma resumida de poner un poco de biología, poner un poco de concepto y también caso clínico con indicaciones de todo este portafolio de materiales que ustedes pueden tener. Doctor José Manuel, muchísimas gracias. Creo que está muy bien explicado, nos encantó la charla y sí tenemos varias preguntas que están aquí en el chat, pero se las voy a ir diciendo. La primera pregunta del doctor Juan Carlos Barrero es, ¿qué prefiere colocar, una membrana de colágeno o Permanent? Yo no sé si usted ya tenía la oportunidad de usar Permanent, que es la membrana no reabsorbible de Botis, que también ya la tenemos aquí disponible en Colombia. Y sigue la pregunta, aunque las indicaciones son variadas, en la segunda hay que hacer un nuevo reingreso para retirar los tornillos. Está silenciado. Sigue con el micrófono silenciado. ¿Aló? ¿Ahí sí? ¿Ahora sí? Ya está. Ya, perfecto.
Bueno, la primera pregunta, si me la repites, tenía que ver con la membrana de colágeno o Permamem. Ya. La membrana Permamem la he utilizado, no es una membrana que me guste mucho, tiene sus indicaciones, y las indicaciones, para mi gusto, es sobre todo cuando vas a hacer una preservación de reborde o preservación de alveolo, extracción, y no tiene suficiente avance del colgajo, y en vez de que quede expuesto el colágeno, que no le hace bien quedar expuesto, el teflón ahí funciona perfecto. Ahora, como membrana para generar, para hacer una regeneración como sausage, no está indicada, ¿ya? Es una membrana que es más complejo su manejo. Yo solamente le indicaría para los casos de preservación, donde no queremos que quede expuesto nuestro injerto. Si es que es colágeno 20:1. Es distinto el teflón reforzado con titanio, que son para las técnicas de regeneración vertical. En otra oportunidad podemos conversar de eso, pero es distinto el escenario. El Permamem me encanta solo para un molar, cuando voy a poner solamente una regeneración y una preservación, y no quiero dejarlo expuesto. Perfecto. Aquí hay otra opinión, otra pregunta que dice, ¿qué opinión tiene de mezclar Ceramon y Maxcraft o prefiere autoinjerto y Maxcraft para realizar una regeneración? Sí, mira, las mezclas pueden funcionar todas, pero la verdad es que no estás aportándole mucho al mezclar dos biomateriales, que sean aloinjerto y un senoinjerto. El potencial real osteogénico está en el autógeno, y si es que vamos a... Yo soy de la idea de que habitualmente para los defectos muy contenidos no necesitamos nada más que un Maxcraft, o si queremos volumen y estabilidad a largo plazo, no necesitamos nada más que un Ceramon en este caso. Los defectos no contenidos, los defectos donde necesitamos un gran potencial osteogénico, la literatura señala que ojalá los puedas mezclar en proporción 1:1 con hueso propio del paciente, ¿cierto? Y en ese caso, ese hueso propio está descrito habitualmente en la literatura con un senoinjerto, no con un aloinjerto, pero en el caso mío lo he utilizado con muy buenos resultados con aloinjerto. ¿Cuál es la única complicación de un aloinjerto más un autoinjerto? Es que es una mezcla liviana, es una mezcla blanda, y es una mezcla de alguna forma que requiere una contención adecuada de nuestra membrana, porque no tiene estabilidad volumétrica per se. Entonces, en defectos que tengan potencial osteogénico, que sean contenidos, que puedan ser bien estabilizados, en ese caso yo mezclaría un autoinjerto con un Maxcraft. Pero no le veo un potencial adecuado, no le veo ninguna ventaja a que ambos por sí solos a la mezcla de Ceramon con Maxcraft. Perfecto, aquí tenemos más preguntas. ¿Qué diferencias tiene este aloinjerto Maxcraft comparado con otros aloinjertos como Puros o Mirenos? No sé si tienes alguna experiencia en eso. Y si este injerto es hidrofílico. Sí, de partida los injertos de estos son todos hidrofílicos, las propiedades que tienen, y no solo esto, sino que todos los injertos halógenos, perdón, son hidrofílicos. Yo utilicé por muchos años Puros. Yo creo que Puros pasa a ser hoy día en lo que es aloinjerto el gold estándar. Así es que puedo compararlo. Nunca tuve un problema con Puros. Nunca. Al contrario, los resultados fueron fantásticos. La pregunta, ¿por qué me cambié a Maxcraft? Básicamente por servicio, básicamente porque estaba dentro del portafolio de Botis y los resultados que obtenidos son exactamente iguales. No le veo mayor ventaja, salvo que es de donantes vivos, por lo tanto son screening mucho más acotados. Cuando Maxcraft X, no tengo nada que decirte respecto a la comparación de lo que es LifeNet Health, hoy día que anda muy bien, Puros, que los tengo los tres. En ese sentido, corren muy parejo entre todos, porque es de donante cadavérico. Pero lo que son solamente medulares, un donante vivo me asegura un screening mucho más certero respecto a la potencialidad antigénica. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta, es si usted ha usado Maxcraft en apicectomías. Y te junto la pregunta que si has usado Maxcraft con PRF. Una respuesta. La respuesta simple, Maxcraft con PRF, sí.
y también me gusta. Y me gusta mucho, sobre todo en defectos más grandes, donde necesito más volumen y no quiero poner tanto injerto, lo mezclo con algunas membranas bien picadas y me funciona muy bien. ¿Ya? No hay inconveniente en eso. Respecto a... ¿Cuál era la otra pregunta? Si es que... Y si has tenido experiencia con el MaxGraft en apicectomías. Sí. Con MaxGraft no, porque ya no lo uso en la apicectomía. Tuve muchas sobreinfecciones en los injertos que instalaba y la verdad es que hoy día soy mucho más riguroso. Realmente, el sitio de la apicectomía es un sitio bastante adecuado con potencial osteogénico. Por lo tanto, un coágulo estabilizado debería andar muy bien. No lo utilizo porque empecé a seguir la escuela más de los cirujanos que no le ponían nada. Y porque yo los resultados iniciales no tuve buenos resultados, pero yo creo que a lo mejor fue por problemas de desinfección del sitio quirúrgico. Yo el protocolo que estoy haciendo en una apicectomía hoy día es piezo, MTA, desinfección, ¿cierto?, con antibiótico local también, y en algunos casos donde no logro estabilizar un coágulo, ahí sí pongo un MaxGraft, o de alguna forma también puedo poner un Colaflex, cierro y ningún problema. ¿Ya? Así es que no lo veo tan trascendental, toda vez que son defectos contenidos los que logramos cuando hacemos una correcta apicectomía. Bueno, y aquí tengo la última pregunta y es ¿qué experiencias tiene en técnicas de sándwich primero auto, halo y seno injertos? No tengo mucha experiencia, esa técnica habitualmente se la veo mucho al doctor Busser, está descrita en algunos casos con el otro seno injerto, ¿cierto?, el Regeislich, pero en mi caso particular no lo utilizo. ¿Ya? Hago una mezcla más que sándwich. Bueno, doctor José Manuel, muchísimas gracias. Una excelente charla. Gracias por todo lo que nos explicó y nos enseñó hoy sobre el MaxGraft, que ya lo tenemos disponible en Microvision. Bienvenido a Colombia siempre. Aprovecho a todos por darle las gracias a todos por estar conectados e invitarlos a nuestro próximo webinar series, que es el otro jueves 9 de febrero. Este es a las 5 de la tarde porque vamos a tener al doctor Frank Kloss desde Austria, quien nos va a hablar de datos concretos, indicaciones y procedimientos quirúrgicos de los bloques de MaxGraft y MaxGraft córtico. Y como usted lo dijo, también nos hablará un poco del MaxGraft Bone Builder, que es nuestro injerto personalizado. No, muchas gracias a ustedes también por una audiencia que se mantuvo durante todo el tiempo, así es que eso a uno como speaker también lo motiva. Así que muchas gracias por la invitación, de verdad que espero que la próxima vez sea en vivo, nos podamos juntar, y los dejo cordialmente invitados también a todas las actividades que tiene tanto Botiss como el ITI en Chile durante este año. Tenemos el congreso a fin de año, el congreso de la sección. Así es que con placer recibirlos por este lado. Y está mi correo, están mis datos, cualquier cosa en la medida de lo posible, créanme que con mucho cariño les podré responder. Así es que gracias Laura, gracias a todos por la invitación y espero haber aportado un poquito al lanzamiento del MaxGraft, que como material les va a brindar mucha satisfacción. Así es que un abrazo. Un abrazo y muchas gracias. Y gracias a todos por conectarse y estar aquí. Feliz noche. Chao, chao. Chao, chao.